Boa tarde a todas e a todos. Con este acto vai dar comenzo a 38 Semana Micolóxica Galega. Estas semanas micolóxicas naceron alá polo anos 1979 en Pontevedra. Despois foi en Vigo, Santiago, Lugo, Ferrol, Porriño, etc, así hasta a actualidade. E neste ano do 2020 tan singular, retorna a Vigo, da man do Grupo Micolóxico Galego Luís Freire, apadriñado pola Federación Galega de Micoloxía, que foi quen encomendou a organización desta actividade, coa compañía dos membros do Laboratorio de Micoloxía da Universidade de Vigo, así como da empresa asociada a el Mico Galicia Plantae. A filosofía destas semanas galegas, para os que están de novo aquí, naceron da man de Paco Magán, Antonio Rigueiro, Antonio Driozola e Antón Patiño, era que existira cada outono un lugar onde os miconaturalistas e micólogos de Galicia se reuniran para intercambiar coñecementos, afición, micogastronomía, etc. Pero ao longo dos anos esta forma de pensar foise diluindo entre outras moitas semanas micolóxicas locais. Por eso, este 2020 pretendíase volver a darlle a solemnidade que tiña antigamente. Non contábamos ca COVID-19, que se encargou de que non puidera ser así. Ben, entre o que se quería facer e non facer nada había un treito. De aí que se optara por usar as TICs, para non interromper por segunda vez o itinerario das semanas micolóxicas galegas, e para que os amigos e aficionados á micoloxía poden desfrutar do coñecemento de algúns dos mellores micólogos do país. Por esa razón, a partir de hoxe comeza un ciclo de conferencias e que acabará no viernes con unha mesa redonda sobre divulgación micolóxica. Neste contexto, comeza a semana un dos patriarcas do Grupo Micolóxico Galego, o Dr. Floro Andrés Rodríguez, farmacéutico de prestixio tanto na cidade de Vigo como no resto da comunidade, unha vez que é numerario da Real Academia de Farmacia de Galicia. Desde os seus tempos mozos na Sociedade Micolóxica de Madrid, da man de autoridades como Gabriel Moreno ou Paco Calonge, que infelizmente, como saben, nos deixou este ano, comezou Floro a súa andaina de coñecemento, investigación e bo facer no estudio dos cogumelos. Pola súa formación, educación e saber facer, Floro é un home especial na micoloxía galega e na vida de todos os que temos a sorte de poder contalo entre os nosos amigos. É unha gran persona. Tamén o poderán escoitar na mesa redonda relacionada coa divulgación micolóxica do próximo viernes, onde nos dará toda unha lección de sabiduría. Realizou a súa tese doutoral sobre historia da farmacia, por iso lle vai como anelo dedo o tema de hoxe, o nacemento da micoloxía en Vigo. Deixos con el. Buenas tardes. Agradezco en primer lugar al Grupo Micolóxico Galego Luís Freire que me hayan invitado a dar esta charla sobre el nacimiento de la afición a la micología en Vigo en estas 38 Semana Micológica Gallega. Y también, evidentemente, agradezco a los asistentes pues que se hayan conectado para escucharla. El año 1961 supuso un cambio en las relaciones de los vigueses con las setas. En realidad, un cambio en las relaciones de los gallegos con las setas. En Galicia no existía mucho aprecio por las setas, había desconfianza, nombres despectivos, en fin, no existía esa tradición de afición a las setas como en otras regiones españolas, como el País Vasco o Cataluña, ¿no? Pero bueno, Vigo fue fundamental en ese cambio y fundamental también, en mi opinión, y sigue siéndolo, para la historia de la micología gallega, tanto desde el punto de vista de la micología científica como de la micología como afición, lo que denominamos micofilia. Pero bueno, ¿cuál fue el desencadenante de ese cambio? Como siempre, las personas, un grupo, en este caso, un grupo de personajes, un grupo de personas especiales, ¿no? Sobresalientes, fueron los responsables de ese cambio en ese sentimiento de afición a las setas entre los vigueses y los gallegos.
Yo quiero que esta charla sea pues, es un recuerdo cariñoso de estas personas y de las instituciones que ellos representaban o que les apoyaron, ¿no? En primer lugar, pues destacamos, destacado es pues tanto Antonio Odriozola como Carlos Valencia y el Centro Forestal de Lourizán. Odriozola era un vasco de Vitoria, como vasco, pues buen aficionado a las setas, que trabajaba como bibliotecario en la Misión Biológica de Lourizán, uno de los nombres por los que se conoció a este Centro Forestal de Lourizán, en Pontevedra. En el año 1961, junto con Carlos Valencia, director de la Escuela de Capataces de este Centro de Investigaciones y Experiencias Forestales de Lourizán, iniciaron unos cursillos de divulgación sobre setas comestibles y venenosas. El primer cursillo se celebró en 1961, la primera parte, las primeras conferencias se realizaron en la Escuela de Capataces, en Pontevedra, y la charla de final, la conferencia de clausura, se desarrollaría en Vigo. Estos son Antonio Odriozola, de pie, y Carlos Valencia, impartiendo docencia en una de las muchas charlas en las que ellos participaron de divulgación. Como decía, la sesión de clausura se celebró en el Salón del Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo el 31 de octubre del año 61 por la tarde. Fue impartida por nada menos que don Álvaro Cunqueiro y don José María Castroviejo, dos ilustres personajes de la cultura gallega, de la cultura viguesa. El Faro de Vigo hizo una reseña de este acontecimiento, de esta conferencia de clausura, y nos dice que por la mañana hicieron una excursión a Monteferro, donde encontraron gran número de setas comestibles y venenosas, características de la comarca, que fueron estudiadas e identificadas por el señor Odriozola bajo los peiraos, los soportales del Berbés, donde también se celebró una comida de confraternidad en las que las sardinas guisadas alternaron con los hongos de la propia recolección del estudio, condimentadas por el cursillista señor Cosme Galiana, del que hablaremos más adelante. El Centro Forestal de Lourizán seguiría teniendo un gran protagonismo en la extensión de la cultura micológica de Galicia. Estas charlas micológicas se prolongaron cada año y personas vinculadas al Centro Forestal de Lourizán participaron en ellas. Tenemos nombres como Antonio Rigueiro, Francisco Fernández de Anamagán, Jaime Blanco Dios, Mariano García Royán, de la Agencia de Extensión Agraria de Celanova, etcétera, pues seguirían sonando en los años sucesivos en la investigación y la divulgación micológica en nuestra tierra. Antonio Odriozola era este hombre que, además de esa afición micológica, tenía también una afición a las camelias. Él fue uno de los impulsores de la exposición de las camelias, ¿no? Llevaba siempre una camelia en su solapa. Y vemos aquí un cartel de un memorial, de una exposición de las camelias dedicada a su memoria tras su fallecimiento. Falleció en 1987 atropellado por un trolebús, una desgracia enorme para la micología, puesto que el hombre era relativamente joven y podía haber todavía seguido divulgando el mundo de las setas mucho tiempo. Como decía, pues los cursillos micológicos continuaron desde 1962 ya en Vigo. O sea, el segundo cursillo ya se realizó en Vigo, completo, con exposiciones de libros, y luego más tarde empezaron también las excursiones de setas, etcétera, excursiones micológicas. Salvo el año 1972 en que no se celebraron por problemas del presupuesto. De Vigo pasaron a Coruña, Santiago, Lugo, Orense, se extendieron por toda Galicia y también por nuestra comunidad vecina, ¿no? Desde el año 1974 pasaron a realizarse en el auditorio de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo, una entidad que estuvo y está vinculada desde entonces y desde siempre intensamente a la divulgación micológica y, en fin, en general a la cultura en nuestra ciudad.
Este es un programa de las charlas de 1974 en las que vemos pues, que participan profesores que son todos pertenecientes al Centro Forestal de Lourizán, Carlos Valencia, Antonio de Rozola y Francisco Fernández de Anamagal. En este otro programa del año 87 sigue todavía Antonio de Riozola, es el último en el que podría participar, pero ya pues está Francisco de Diego Calonge de Madrid, hablaremos de él, José Manuel Ruiz, Aurelio Olivar, Antonio Rigueiro, José Antonio Muñoz, etcétera. Es decir, ya se va incorporando, pues cada vez han ido incorporándose desde sus inicios mayor número de micólogos, divulgadores de la micología. Con motivo de estas conferencias, pues en Vigo han impartido pues, su docencia numerosos y prestigiosos micólogos, ¿no? Por ejemplo, pues Antonio Rigueiro Rodríguez, que se inició su vida laboral en Lourizán y después pasó a la Universidad de Santiago, en donde hoy es catedrático en la Escuela de Ingeniería Forestal de Lugo. Antonio Rigueiro es también académico de la Academia de Ciencias de Galicia y fue presidente durante unos años del Grupo Micolóxico Galego. Otras dos personas, dos micólogos de importancia a nivel nacional y a nivel incluso mundial, Álvaro Zugaza Bilbao, farmacéutico, director científico del Laboratorio Antibióticos Sociedad Anónima y un micólogo fundador y primer presidente de la Sociedad Micológica Castellana. Hoy es Sociedad Micológica de Madrid. Francisco de Diego Calonge, investigador del CSIC, farmacéutico también, doctor en farmacia, y también fue presidente de la Agrupación Micológica Madrileña y también es un especialista a nivel mundial de gasteromicetos. Luis Freire García, Maisa Castro, no lo vamos a parar, son los padres de la micología en Galicia. No nos vamos a parar porque luego hablaremos con más detalle sobre ellos. Algunos también micólogos extranjeros, por ejemplo, Françoise Candussot, una micóloga francesa especialista en ascomicetos, o Massimo Canduso, un italiano, librero y micólogo. Hay una coincidencia de apellidos, aunque no había parentesco, no hay parentesco ninguno entre ellos. En fin, en conjunto, pues vemos que los cursillos han ido atrayendo pues, a cada vez mayor número de divulgadores de prestigio de los que hemos podido aprender todos en Vigo, ¿no? Los cursillos, como decía, pues bueno, se prolongaron, se fueron en el tiempo y atrajeron cada vez mayor número de participantes, de asistentes. Los cursillos podían llegar pues, hasta 600, 800 personas en las conferencias, las excursiones, las actividades, etc. Es decir, que la divulgación fue aumentando el número de aficionados, pero hasta el año 77 no se produjo la creación de la primera asociación micológica de Galicia, Azarrota, en nuestra ciudad, en Vigo. Nació con la finalidad de fomentar las ciencias naturales, promover la afición, la recogida, reconocimiento y reconocimiento del mundo fúngico, con una elemental base científica para evitar posibles y funestos errores. Faro de Vigo, en el día 15 del 10 de 1978, recogía la constitución formal y aprobación de los estatutos. La primera directiva estaba presidida por Cosme Galiana y formaban parte de ella Antón Patiño, Antonio Suárez, Martín Costas y Armando Pereira. Este recorte de prensa es el que recoge el 15 de octubre de 1978 la
creación oficial de Azarrota. Al hablar de Azarrota hay que hablar de Antón Patiño Regueira. Méndez Ferrín, José Luis Méndez Ferrín, en El Faro de Vigo de 2005, decía que es difícil comprender el Vigo resistente, comunista, democrático, nacionalista, desde 1966 hasta hoy, sin la figura ubicua, dinamizadora y positiva de Antón Patiño Regueira, que al irse haciendo importante su hijo pintor, quiso ser llamado, sin mucho éxito, Patiño o Bello. Antón Patiño fue para la Azarrota, sobre todo en los primeros años, durante muchos años, el motor y el combustible de sus actividades, y también motor y combustible de la extensión y de la difusión del asociacionismo micológico y de la divulgación en Galicia. Para describir a Antón Patiño, lo mejor que valerme de otros testimonios, prefiero que sea el mismo quien lo haga. Esta es la tarjeta de visita, anverso y reverso, que entregaba, y bueno, esta es la que me entregó a mí en su momento, y en ella pues vemos que Antón Patiño se describe como librero, pintor, micólogo de campo, conferenciante de Natura y Micología, especialidad histórica, presidente de honor de la Federación Gallega de Micología, socio de honor de la Xuntanza de Micólogos Os Lactouros de Monforte, socio de honor del Grupo Bovesano de Micología de Boves en Italia, socio de honor de la Agrupación Micológica Viriato de Pontedeume de A Coruña, y socio fundador de toda esta serie de agrupaciones micológicas de toda Galicia. Fue un gran impulsor del asociacionismo micológico. Patiño fue un intelectual interesado en numerosos campos de la cultura. Era propietario de una de las mejores librerías de Vigo, una librería referente en la cultura viguesa, y también fue escritor, pintor y autor de varios libros de poemas, relatos, ensayos, etc. Aquí lo vemos en su librería, una librería muy bien surtida, bueno, en la que encontrabas de todo y especialmente libros de micología. Era el único sitio de Vigo donde se encontraba en abundancia los últimos libros de micología. Acogió también muchas presentaciones de libros de micología y de muchas otras actividades. Este es una de sus obras pictóricas, uno de sus cuadros, y aquí lo vemos buscando setas con Alfonso Rey, otro destacado miembro de Azarrota. En buena parte por la labor pastoral de Antón Patiño, ya como hemos dicho, a finales de los años 70 y comienzos de los 80 surgen muchas otras asociaciones en toda Galicia. Una de las primeras fue el grupo micológico del Círculo Recreativo y Cultural de Porriño. Aquí, en esta asociación, en este Círculo Cultural de Porriño, un grupo de aficionados, entusiastas, pues organizaba pues, unos domingos micológicos, charlas, exposiciones, ferias de cogumelos, actividades para niños, salidas al campo, etcétera, muchísimas otras actividades. Ellos organizaron una de las mejores, las primeras exposiciones micológicas rigurosas, con un enorme cuidado de la identificación de las especies que se presentaban y además una presentación muy cuidada en unas rebanadas de troncos de árboles muy agradables y además muy inmersas en la naturaleza, ¿no? Dalmiro, Suso Vieito, Loli, y en especial tengo que mencionar a Jaime Diztato, uno de los más entusiastas de este grupo de aficionados a las setas, que durante más de 60 años recopiló todas las noticias sobre setas aparecidas en la prensa escrita gallega, ¿no? En los periódicos gallegos. Él fue recopilándolos, fue conservándolos y constituyen hoy un excelente legado para la historia, para el análisis, para el estudio de la micología, de la evolución de la divulgación micológica en Galicia, y
que cedió a nuestro grupo micológico para que nosotros podamos estudiarlo y, en fin, hacer la divulgación conveniente de él, ¿no? En fin, él reunió en carpetas perfectamente ordenadas por municipios, por actividades, etcétera, unas fichas. Bueno, es un volumen de información enorme, grandísimo, y además muy ordenado y muy bien conservado. Entre las actividades, bueno, pues este es uno de los programas de las actividades del año 1987, un domingo de los domingos micológicos, en los que, bueno, como se ve, pues había exposición de setas naturales, carteles, recetas de cocina, sellos. La filatelia micológica es otro campo al que hay que dedicarle atención también, porque es muy interesante. Degustaciones de setas, actividades infantiles, salidas al monte, charlas, juegos y manualidades, suelta de setas en globo, etc. Hacía una labor de divulgación del amor y del conocimiento de las setas muy bueno. Otra agrupación que surgió también en los primeros tiempos, en 1983, fue la de Villagarcía de Arosa, la Cantarela. Hoy está presidida por Carlos Álvarez Puga y tuvo en su momento como referente científico, micológico y botánico a Enrique Valdés Bermejo, que fue su presidente, farmacéutico, profesor de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, eminente naturalista, botánico, una gran persona, un luchador infatigable y un gran amigo. Este es Enrique Valdés y este es un cartel de los otoños micológicos de Villagarcía. Muchas otras agrupaciones micológicas se fueron creando solo en nuestra provincia. Mencionaré tan solo las que están en la provincia de Pontevedra. En toda Galicia está llena de muchas asociaciones y algunas de ellas muy activas y con una gran labor divulgadora. En Bueu, por ejemplo, la agrupación micológica naturalista Liboreiro, en Pontevedra, Brincabois, en la Estrada micológica, pues Merche Nadal, Brincabois con Jaime Blanco, en Bueu, Santi Corral. Son personas que junto con grandes equipos y buenos compañeros hacen una divulgación micológica seria en su zona. Marín, Silleda, Mondariz, Cangas de Morrazo y muchas más. En toda Galicia hay hoy muchísimas agrupaciones micológicas. Este es un cartel de una de las jornadas micológicas del año 2019, del año pasado, de Bueu, de la agrupación Liboreiro. El otoño de 2011 vemos aquí un cartel de Brincabois de Pontevedra. A Estrada Micológica 2017, pues otro bonito cartel. En fin, han trabajado, estas agrupaciones trabajan muchísimo en la divulgación de la micología. Un paso más, en este mismo sentido de la divulgación del amor a las setas, dentro del amor a la naturaleza, pues son las Semanas Micológicas Gallegas, ¿no? Del 5 al 11 de noviembre de 1979, el Centro Forestal de Lourizán, de nuevo el Centro Forestal de Lourizán, organiza la primera Semana Micológica de Galicia. Francisco Fernández de Anamagán, en el prólogo del libro de resúmenes, dice que esta semana se enfoca como un pequeño congreso en el que se presentan trabajos que pueden suponer un avance de la micología en Galicia. Se pretende plasmar, agrupar en estas semanas pues una serie de conferencias o de charlas en las que se exponen pues, los avances en la micología, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista de la afición, ¿no? De la micofilia. Vemos aquí el libro de resúmenes de la primera y segunda semana que se editó junto y en la primera semana vemos que participó, por ejemplo, pues, don José María Losa, que fue catedrático de botánica en Santiago, en la Facultad de Farmacia, ¿no? En fin, están también Francisco Fernández de Anamagán, José Posada, Antonio Rigueiro,
Mariano García Rollán, y ya aparece también de nuevo Luis Freire. Esta es la segunda semana micológica. Hay conferencias de Luis Freire, de nuevo, Francisco Fernández de Ana Magán y Antonio Rigueiro. Este es un sobre conmemorativo con un matasellos dedicado a esta segunda semana micológica gallega. En fin, ya dije que el tema de la micología, de la filatelia micológica, pues también daba para mucho que hablar. La que estamos celebrando en estos días, es la semana 38. Indica, bueno, que ha habido una continuidad interesante en la celebración de estas semanas. El espíritu asociacionista que impulsó Antón Patiño, pues se plasmó durante la segunda semana micológica de 1980 en la creación de la Federación Gallega de Micología. Patiño fue su primer presidente y en 1983 se publicó la revista de la Federación dedicada a las setas y naturaleza, llamada Tarrelos. Este nombre pues daba continuidad a la que venía publicando la Xuntanza de Micólogos Puig de Sapo de Monforte de Lemos. En la lista, que era segunda etapa, ¿no? Se publicaron pues, 5 números entre los años 83 y 86. Se interrumpió la publicación hasta el año 2004, en que se retomó y continúa actualmente con un nuevo formato. Como podemos ver, este es el último número publicado. La divulgación, la celebración de las exposiciones, etcétera, pues poco a poco fue extendiendo también el concepto de las setas como un recurso económico a explotar, como un recurso del que podría beneficiarse, pues bien, las localidades donde se encontraban numerosas setas o localidades y personas dedicadas a su recolección. Entonces, con este motivo de impulsar ese aspecto económico, ¿no? De recurso económico, se empezaron a surgir ferias y fiestas de setas. En 1983, Mondariz Balneario, con la colaboración y el apoyo del Centro Forestal de Lourizán, organizó la primera. En el año 1987, en Aspontes, la agrupación micológica Poupariña y los amigos de las setas Viriato de Cabanas hacen también su primera feria de los cogumelos, y desde entonces los otoños de Galicia están llenos de ferias, fiestas, exposiciones, reuniones, cursos, charlas, etcétera, etcétera. La divulgación cada vez pues, toma un mayor volumen y la afición de las setas también entre la población, entre nuestra sociedad actual, toma un mayor volumen. Como consecuencia, por un lado, bueno, pues de esa labor divulgativa de conocimientos mediante cursillos, exposiciones, etcétera, y el mayor interés por la naturaleza es cada vez pues, un bien más apreciado, más en peligro cada vez también, y bueno, al mismo tiempo lo que está en peligro se aprecia más. Corremos riesgo de perderlo, pero lo apreciamos más, ¿no? Hay una puesta en valor del medio natural y luego hay un factor también interesante, que es la irrupción de la gastronomía como un componente más de la cultura popular. Y la gastronomía micológica yo creo que es también un gran valor y que también ha influido notablemente en la difusión del interés de las setas. Como consecuencia, claro, las salidas al campo para recoger setas, tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista lúdico, particular, ¿no? O divulgativo, se hacen en ocasiones masivas. Son muchas las personas que todos los otoños pues, van al campo, van a los montes a buscar setas, y no siempre lo hacen con el respeto que se debe. En ocasiones pues, se cogen muchas más setas de las que se van a consumir, se cogen setas para luego identificar o para que alguien las identifique. En fin, todo ello llega a producir y está llegando a producir daños en el medio, afectando a los micelios, afectando al crecimiento de las setas,
hay zonas donde ya vemos que no crecen las setas como crecían antes, en fin, todo está cambiando y se está deteriorando. Dejamos de momento y volveremos a retomar este tema del deterioro y de la necesidad de poner un cierto orden en la divulgación micológica. Vamos a hablar ahora del grupo micológico galego Luís Freire, al que yo pertenezco, me honro en pertenecer, y que el año 1992, en Lourizán, como tenía que ser, puesto que es, como si dijéramos, el foco emisor, ¿no?, de la divulgación micológica en Galicia, pues se creó este grupo micológico gallego Luís Freire con la finalidad de contribuir al estudio y divulgación de la macromicología en Galicia. Los impulsores fueron Luís Freire y Marisa Castro, y en fin, esta es la primera, es una fotografía del año 92 y de la primera excursión micológica del grupo micológico gallego. Como vemos, bueno, algunos eran más jóvenes y otros, desgraciadamente, pues ya no están con nosotros y bueno, nos queda su maravilloso recuerdo. Luís Freire García, nuestro primer presidente, fue una persona extraordinaria desde el punto de vista humano y científico. Era practicante de profesión, que al jubilarse hizo la carrera de ciencias biológicas en la Universidad de Santiago, y posteriormente hizo su tesis doctoral sobre los macromicetos de la Selva Negra. Luís Freire era un hombre interesado por los numerosos y diversos campos de la ciencia. Yo creo que es que no había un solo campo de la ciencia y de la cultura, de las humanidades, que no conociese, que no manejase y que no le interesase. Todos esos conocimientos los compartió siempre con la máxima generosidad con todos los que lo rodeaban. Tuve la suerte de caminar, de pasear muchas veces con él en nuestras excursiones del grupo, y cada una de ellas era una auténtica lección de amor a la naturaleza y a la vida y de generosidad en compartir conocimientos con los que le rodeábamos. Este era Luís Freire y esta es una frase que define perfectamente su filosofía de vida. Todo aquello que sabemos es gracias a que otros antes que nosotros lo estudiaron, por lo que tenemos la obligación de compartirlo con los demás. En fin, está claro, y esa fue su manera de vivir. Luís Freire dirigió, entre otras, la tesis de una aventajada alumna, Marisa Castro Cerceda, titulada Macromicetes de los pinares gallegos, en el año 1985. La relación personal de los dos, desde 1981 hasta su fallecimiento en 1987, se unió a un productivo trabajo científico y divulgador. Luís y Marisa son los auténticos padres de la divulgación micológica y de la micología científica gallega. Fructificó especialmente en Vigo tras la incorporación de Marisa Castro como profesora titular en el área de botánica de la Facultad de Biología y Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo. Tuvimos esa enorme suerte de que Marisa vino a la Universidad de Vigo y desde ahí pues está ejerciendo su magisterio en nuestra ciudad, sin abandonar, evidentemente, sin abandonar la dedicación a toda Galicia, porque así debe ser. En el año 1982, la editorial Xerais publicó su primer libro, Guía de setas y cogumelos, setas o cogumelos comestibles de Galicia. A continuación, pues numerosos libros de micología y botánica, más de 100 trabajos de investigación, descripción de numerosas nuevas especies de hongos, participación en cursos, exposiciones, ferias y todas las actividades enteras de los otoños gallegos. Todo ello marca una presencia y una influencia enorme
de Luis y Marisa primero y después de esta en la micología de nuestra tierra. Marisa Castro y dos primeras páginas de dos de las especies, de las nuevas especies que ellos han descrito para la ciencia. Por ejemplo, pues está una manita porninensis y un Cistoderma freirei, un nombre específico dedicado a Luis Freire. La labor formativa e investigadora de Marisa en la Universidad de Vigo dio lugar a la creación de una escuela de micólogos jóvenes que están a expandir la cultura micológica y hacer una divulgación seria y respetuosa con la naturaleza. Al mismo tiempo también muchos de los miembros del grupo micológico gallego participamos todos los años en estas actividades, charlas, conferencias, cursos, salidas pedagógicas, exposiciones con material fresco, etcétera. En fin, todas esas actividades están, en fin, cuentan en muchas asociaciones, pues cuentan con nosotros para colaborar en las charlas divulgativas. En este sentido, también en el sentido pues, fin, de la divulgación seria y rigurosa, tenemos la publicación a partir de 1998 de la revista Miques, que supuso poner a disposición de los investigadores gallegos y en nuestra lengua un espacio con todos los requisitos de una publicación seria y rigurosa para difundir los resultados de las investigaciones. Se trata de una revista que está accesible en la página web del Grupo Micolóxico Galego, que tenéis aquí puesta, pues es miques.es. En ella están prácticamente todos los números disponibles para consultar. Aquí tenemos pues, la portada del primer número del año 98, un número en el que la portada pues, está dedicada a Luis Freire, está la fotografía viendo al microscopio, y este es el número 22, el último volumen del año 2019. La preocupación de nuestro grupo por los daños que los excesos de la divulgación de la micología están provocando en el medio donde se desenvuelven las setas, en la vegetación asociada, en las micorrizas, dañando los micelios, al coger demasiadas setas, más de las que se pueden consumir, cogiendo toda clase de setas sin discriminar las que se van a aprovechar o no, nos llevó a publicar un decálogo o código ético de divulgación micológica que también se podrá encontrar próximamente en la página web del Grupo Micológico Gallego. La finalidad de este código ético es proponer una serie de procedimientos para organizar las actividades divulgativas, las charlas, las salidas pedagógicas, las exposiciones, basadas en el respeto al medio ambiente y a la legislación. Es muy importante, y esto es algo que para nosotros va a suponer pues, una autolimitación, es decir, nos vamos a obligar, los que nos dedicamos a la divulgación micológica, nos vamos a obligar a organizar todas estas actividades divulgativas de una manera sostenible y razonable y respetuosa. Es decir, no grupos reducidos que salgan al campo, no hacer recogidas de setas indiscriminadas, para luego analizar, ¿no? Sino grupos pequeños con monitores que van permanentemente, que van continuamente acompañando y orientando. Y, en fin, hacer modificar la divulgación que se ha venido haciendo y hacerla pues, mucho más respetuosa. Quiero terminar ya, estoy terminando la charla, pues con el Grupo Micológico Gallego y el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra. En el año 1987, el Colegio de Pontevedra comenzó a organizar unas jornadas micológicas. Fueron impartidas inicialmente por Enrique Valdés Bermejo. Como ya hemos dicho, hemos hablado de Enrique, botánico, de fama y farmacéutico de Villagarcía de Arosa. Desde hace casi 30 años colabora el Grupo Micológico Gallego. Prácticamente desde la creación del Grupo Micológico Gallego, pues ya empezaron a colaborar los miembros
con la realización de estas charlas y la intervención como monitores, como acompañantes y orientadores en las excursiones. La finalidad de estas charlas, de estas jornadas, ha sido pues, formar a los farmacéuticos en el conocimiento de las setas, dedicando especial atención a las setas tóxicas para poder, pues en las farmacias, el farmacéutico, responder a las consultas sobre las setas que la gente recoge y que pues en muchas ocasiones se acercan a la farmacia pues, para que les oriente, que les ayude a identificarlas. En fin, creemos que es una labor interesante y que puede hacer que pues, la farmacia también sirva un poco como referente para estas consultas sobre setas. Tenemos aquí los programas del curso del año 97, el último en el que pudo participar Luis Freire, y del homenaje que al año siguiente le hicimos en el quinto curso, y el sexto curso dedicado también como homenaje a Enrique Valdés tras su fallecimiento. Termino ya con una foto de la Junta Directiva del Grupo Micológico Gallego en la asamblea anual que se celebra en el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, y en la que está el actual presidente, José Antonio Díaz Núñez, divulgador micológico y miembro del comité científico del programa Voz Natura, de la Voz de Galicia. Marisa Castro, presidenta de honor, José Rodríguez, vicepresidente, Óscar Requejo, secretario, y Patricia Comesaña, tesorera. Bueno, es la asamblea anual y celebrada en el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra en el Salón de Vigo. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención y espero que haya resultado interesante la charla.